Hola, este es el tercer video de la muestra de Power Query y en esta ocasión, para continuar con la secuencia de los videos y no dejar en el aire algún concepto que se mencionó en los videos anteriores, antes de entrar de lleno a lo que es la muestra en sí de Power Query utilizando los datos de la Municipalidad de Melipilla a través de una conexión web, voy a mostrar un concepto que se hizo alusión en el segundo video, que es respecto al Power Pivot. En esa ocasión también se mencionó lo que era el formato tabular, las tablas, los rangos, el cual ya se hizo una explicación. Y como decía, también se mencionó en esa oportunidad Power Pivot. Y para no dejarlo ahí en el aire, simplemente como un comentario, mostrar qué se refiere o a qué se refiere el Power Pivot y cómo se utiliza o para qué sirve en cierta forma. Y después continuar en el último video con respecto a lo que es netamente el Power Query. Entonces, eh, un paréntesis, sí, antes de continuar, las personas que vean este video, ya que lo voy a subir a YouTube para publicarlo en Facebook, pero puede ser que algunas veces se ven un poco borrosos los videos. Lo que deben hacer para aclarar esos videos para que se vean un poco más nítidos, deben ir acá al engranaje que aparece en YouTube, darle un clic, seleccionar calidad y colocar la calidad que le aparece en la más óptima. Puede ser en 1080, en 1440, dependiendo las opciones que le dé, pero siempre elegir la más alta y así se aclara el video, se ve más nítido. Bien, después de esa explicación, decía, entonces el mostrar un poco de qué se trata el Power Pivot, la utilización, más o menos de en qué nos puede ayudar. Y para ello vamos a suponer que tenemos un requerimiento que nos dice que tenemos que realizar un informe de ventas mostrando la cantidad vendida por categoría de productos y también mostrar las ventas por categoría de productos. Para ello, contamos con dos planillas, con dos libros independientes, donde en un libro que se llama Pedidos tenemos la tabla Pedidos, que tiene aproximadamente 250.000, un poco más de registros, y tenemos la tabla de productos donde aparecen solamente los 10 productos que son una tabla con los registros únicos y la tabla pedido con los miles de registros o pedidos que se pueden hacer. Es decir, del pedido 1 de la tabla producto pueden haber muchos pedidos y así con cada uno de ellos. Entonces, para mostrar este ejemplo, vamos a irnos a la carpeta donde están eh, las planillas y ver que tenemos dos libros independientes. Un libro que se llama Pedidos, donde aparecen los 253.000, acá aparecen los 253.601 registros del pedido contemplado en el año 2023. Para el ejemplo, hice una tabla calendario del 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023, a modo de ejemplo. Entonces tenemos en un libro la tabla pedido con su fecha, con su ID de pedido, ID de producto y la cantidad. Y en otra tabla, o en otro libro, tenemos los productos con su ID, con su categoría y con su precio unitario. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para responder estas preguntas? Mostrar la cantidad vendida por categoría de productos y las ventas por categoría de productos. Entonces, para darle solución al requerimiento, vamos a la carpeta donde están los archivos. Hay dos planillas, dos libros independientes, como decía. Uno se llama pedidos y el otro se llama productos. Entonces tenemos el libro pedido donde se registra la información de la fecha del pedido, el ID de pedido, el ID de producto y la cantidad,
¿cierto? Y tiene aproximadamente 253.601, en este caso serían menos uno, sin contar ese, 253.000 aproximadamente registros. Y la tabla, o la planilla, mejor dicho, el libro, productos, donde aparecen los productos únicos con su ID, su categoría y el precio unitario. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos multiplicar para calcular las ventas el precio por la cantidad. Pero si nos fijamos, el precio está en esta planilla, en este libro, y la cantidad está en el otro. Entonces, ¿qué es lo que haría o qué es lo que haríamos utilizando la forma tradicional para poder darle solución a este requerimiento? Lo vamos a hacer acá en el libro pedidos, y si nos fijamos, no tenemos en este rango, recordar que existen las tablas, existen los rangos. En este caso, cuando yo pincho en cualquier celda de este rango, no se activa la pestaña diseño de tabla, por lo tanto esto no es una tabla, es simplemente un rango. Pero le vamos a llamar el rango o tabla indistintamente para este caso de ejemplo. Pero entender el concepto de que tabla generalmente es cuando se le da el formato de tabla para que Excel lo entienda como tabla. Entonces, tenemos este rango con toda esta información, y queremos calcular las ventas. Pero para las ventas necesitamos el precio. Y el precio lo tenemos en otro libro que se llama Productos. Entonces, decía, de la forma tradicional que podríamos hacer esto, para hacer ese informe, podríamos llevar esta información de un libro a otro. Este ya no lo necesitamos, lo podemos cerrar. Y acá tenemos la información de el ID de producto, la categoría y el precio. Acá tenemos la fecha, el ID de pedido, producto y cantidad. Y lo que yo necesito es calcular ventas. Las ventas. Y para ello necesito tanto la cantidad como el precio. Pero el precio no lo encuentro acá, lo encuentro en este otro rango. Y de la forma tradicional que más o menos se podría realizar esto es utilizando una función de Excel que se llama la función buscar B. Bueno, de hecho, Microsoft, según un estudio, dijo que la función buscar B era la función más utilizada dentro de las planillas. Por algo debe ser, porque me imagino que se debe requerir mucho hacer este tipo de informes cuando tenemos no dos tablas o dos planillas, porque podemos tener muchísimas tablas. En este caso solamente tenemos pedido y producto, pero podemos tener pedido, producto, cliente, proveedor, inventario, etcétera, etcétera. Entonces, cruzar todas esas tablas se requiere, y de alguna u otra forma hay que hacerlo. Entonces, de la forma tradicional es utilizando la función buscar B, que lo vamos a hacer acá. Entonces, el buscar B hay que ir viendo los argumentos que pide. Primero dice valor buscado, el producto 7, que se encuentra en esa celda, punto y coma. Después dice matriz tabla, ¿dónde? Acá. Aquí es donde yo quiero que busques ese valor, en ese rango de celdas. Después dice indicador de columnas. Se refiere al número de columnas que hay a contar de la primera columna de acá del sector rojo, digamos de la matriz de búsqueda. La columna donde dice están los productos sería la 1, las categorías serían los 2 y los precios sería la 3. Entonces, como estoy buscando precio, en este caso precio viene siendo la 1, la 2, la 3. Entonces le coloco la columna 3. Y después me dice coincidencia aproximada o exacta. Yo quiero exacto. Ok. Y voy a, antes que se me olvide, dejar esto como absoluto para que no varíe a hacer la extensión. Y ahí trajo los precios correspondientes al producto
extraído de este otro rango. Ese es el precio. Entonces, las ventas, ¿qué es lo que es? Las ventas serían la cantidad por el precio. Entonces ahora simplemente extendemos y nos traemos, le damos el formato de moneda y ahí tenemos el dato. Cruzamos la información de una tabla a otra utilizando la función buscar B. Pero aquí nos faltó algo, nos faltó la categoría. La vamos a colocar después de la cantidad. Vamos a extender aquí y aquí vamos a colocar la categoría. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero vamos a extender hacia acá y corregimos lo que sea necesario. En este caso, esto tiene que ir acá y la columna categoría viene siendo la 2, a contar de la primera columna, que sería esta de acá donde están los productos, sería 1, 2. Entonces cambiamos el número de columna y trae la categoría. Y ahora extendemos. Esperemos que cargue. Ok. Una cosa, también explicar o comentar que de la forma tradicional que se trabaja cuando tenemos muchos archivos, se dice por ahí que a contar de 100.000 archivos, Excel empieza a ralentizarse, se empieza a colocar un poquito lento. Entonces, acá hay 250.000 registros aproximadamente, y según dicen, es de 100.000 hacia arriba ya el Excel empieza a generar lentitud. Funciona, pero un poquito más lento. Entonces, el Power Pivot también ayuda con esa falencia de la ralentización, digámoslo así, del, de la operación cuando uno tiene demasiadas filas o archivos. Entonces, con esta información que tenemos ahora acá, ya tenemos ahora tanto la cantidad, tenemos el precio y las ventas, estamos en condición de hacer el reporte. Entonces, veamos qué podemos hacer acá. Lo que haríamos sería el segundo paso, ir a la pestaña insertar y utilizar la tabla dinámica desde una tabla o rango, en este caso, y me pregunta hoja nueva, ya ok, y me dice que si quiero tener más tablas. En este caso le vamos a decir que sí, en caso porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Al parecer no es necesario, así que lo vamos a dejar así. No tenemos más tablas. Si hago clic acá en más tablas, lo que va a hacer, va a abrir otra hoja y va a generar una tabla dinámica nueva. Y esta existente tengo que eliminarla, ya no me es necesaria. A ver, lo voy a hacer para que se note. Me está diciendo, quiere crear una tabla dinámica nueva para usar varias tablas en su análisis. Es necesario crear una tabla dinámica nueva mediante el modelo de datos. El modelo de datos hace referencia a Power Pivot. En este caso no estamos utilizando el modelo de datos, así que no es necesario crear otra tabla dinámica. Con esto es suficiente. Ok, entonces voy a hacer el informe, lo que nos están pidiendo, que es un informe de ventas por categoría y también mostrando la cantidad. Entonces, la categoría la voy a tirar a filas, categoría 1, 2 y 3, en la cantidad a valores y las ventas a valores. Entonces, esto es moneda y esto es número porque es cantidad. Ok, y ahí está listo. Eso sería, digamos, lo que están pidiendo. Un informe, en este caso sencillo, simple, de categoría, y que por cada categoría muestre la cantidad de transacciones o elementos que se vendieron y las ventas. Acá le podemos cambiar el nombre. Ventas, ya existe. Ah, claro, este que está acá lo está tomando como ventas. Entonces,
Vamos a ver, le vamos a poner otro nombre. Ventas totales. Ya, ok. Ahí no arrojó problemas. Y se cambió acá, fíjense también, cambió ahí. En fin, este sería entonces el pequeño informe que nos estaban solicitando. Ahora, ¿qué pasaría si dentro de este informe nos indican que necesitamos calcular una comisión? Por ejemplo, cualquier cosa, una comisión. Y que aparezca también en el informe. La comisión sería del 10% de las ventas. Entonces, multiplicamos para obtener la comisión esto por 0,1 y tenemos la comisión. Ahí lo tenemos. Ya. Entonces, nos vamos a la tabla dinámica y acá no aparece la comisión. Tenemos precio, ventas, comisión. Precios, ventas y no aparece comisión. Voy a dar un actualizar todo. Tampoco apareció. Se actualizó acá. Tampoco, pero yo necesito que aparezca la comisión ahí. Entonces, ¿qué debo hacer? Una alternativa es, estando en la tabla dinámica, ir a la pestaña Analizar tabla dinámica y cambiar origen de datos. Cambio el origen de datos y me vuelve al origen, al rango donde seleccioné primeramente. Y si se fijan, hay unas líneas discontinuas que indican el rango primero que se seleccionó. Y comisión está fuera de ese rango, por lo tanto no lo está considerando. Entonces, ¿qué debo hacer? Seleccionar nuevamente todo. Darle OK. Y ahora sí aparece comisión y comisión yo lo puedo agregar acá. Y acá está el valor que viene siendo moneda. Entonces, para hacer una tabla dinámica necesito los campos. Necesito que aparezcan los campos acá. Y esos campos vienen del rango o tabla, que es nuestro origen de datos. Y al incorporar o al agregar columnas, tantas columnas se adicionen, y cada vez que se adicione una columna, lo que debo hacer es generar un cambio de origen de rango, del origen, para poder actualizar y poder ir abarcando las columnas que sean necesarias. Eso tengo que hacerlo cada vez que yo agregue una información acá como columna. Primera cosa. Y segunda cosa, para poder cruzar la información, tengo que utilizar necesariamente la función buscar B, en este caso, y sería tantas veces como tantas tablas quiero cruzar o quiero relacionar. Eso sería más o menos la forma en la cual tradicionalmente se ha trabajado o se trabaja en el día a día. Pero también existe otra alternativa para hacer este mismo informe sencillo, que es utilizando Power Pivot. Y eso es lo que voy a mostrar ahora, que cómo podríamos hacer esta misma información de otra metodología. Y lo otro, que vendría siendo como lo más crítico, entre comillas, aparte de la inserción de columnas, que las columnas evidentemente se pueden ir agregando, pueden ser 2, 3, 4, pero lo que sí va a crecer diariamente, o semanalmente, o mensualmente, pero va a ir creciendo constantemente, es la cantidad de registros, que en este caso tenemos 253.000 registros, y vamos a suponer que esta información crece diariamente. Por ejemplo, vamos a colocar acá un registro. Fijémonos así para que se note la diferencia.
y lo voy a hacer crecer en un monto de 1 millón para que se note el cambio acá. Acá tiene ventas 170 en este caso, y voy a ir creciendo. Supongamos que esto crece diariamente. En algunos casos las informaciones se envían o se revisan 2 o 3 veces al día y algunas veces más. Pero vamos a suponer que esto es un informe diario. Entonces todos los días vamos a suponer que crece solamente un registro. Entonces aquí le vamos a colocar 02 del 01 del 2024. Vamos a colocar acá algunos datos para complementar. Esta es la cantidad, si no me equivoco. El precio, sí, la cantidad lo vamos a poner 1000. 1000. La categoría va a ser la misma o 4, la 3. Ok, entonces creció en un registro. Esto, entonces si nos vamos a la tabla dinámica, actualizamos todo, hacemos algún tipo de actualización, no cambia. Entonces, por cada registro, que puede ser en este caso es uno, pero puede ser de 10 en 10, de 20, 30, lo que sea. Pero lo que se entiende es que cada vez que este rango se modifica, tengo que ir a tabla dinámica, cambiar origen de datos. Porque si se fijan, en este caso, veamos un momento, una cosa. Deja ir. Esto está arriba. Si está arriba. Aquí voy a cambiar el origen. Ya. Ahí apareció. Eso es lo que quería. Que aparezca automáticamente el rango el cual está considerando. Entonces, si me voy al final y veo qué rango está considerando, deja fuera el último dato que ingresé. Entonces, tengo que hacerlo a mano nuevamente y seleccionar todo. Ok. Ahora sí, ok. Y ahí se actualizó. Entonces, al otro día, o puede ser durante el mismo día, llega nuevamente la planilla con la información y ha aumentado. Le vamos a poner 03 del 01 del 2024. Vamos a poner otro ID, mismo producto, 1000, categoría 3, nuevamente, 1000, que vendría siendo la cantidad por el precio, y automáticamente reconoció que viene siendo la venta 1 millón y la comisión 100.000. Entonces agregamos otro dato, está en 171. Entonces ahora 1 millón más tendría que ser 172. Actualizamos, pero no hay cambio. ¿Por qué? Porque tengo que nuevamente venir acá a tabla dinámica, cambiar origen de datos. No apareció nuevamente lo que quiero, que sea el cuadrito ese del, ahí sí, las líneas discontinuas. Bajo nuevamente y otra vez se encuentra el último registro que ingresamos fuera del rango. Entonces otra vez tengo que venir acá y seleccionar todo nuevamente. Le doy OK y ahí se actualiza. Entonces si ahora agrego otro más aquí, lo mismo. O sea, por cada vez que esta tabla crezca, tengo que hacer un cambio de origen, porque si no, no lo va a considerar. Bien, para ello voy a eliminar esa hoja, voy a eliminar todo lo que estaba de más, mejor dicho, lo que adicioné
que no lo necesito. Quiero dejarlo como estaba en un principio. Ahí, ok. Entonces cierro acá. Entonces voy a utilizar el Power Pivot para hacer las mismas eh, tablas dinámicas utilizando los mismos datos. Podría ser que utilice tanto la planilla pedidos como la planilla productos. Cualquiera de las dos es válido hacer, pero yo lo voy a hacer en otra planilla independiente. Se aconseja trabajar así y utilizar esos datos como orígenes y no trabajar directamente. Se puede decir, pero es una cosa de orden. Y le vamos a llamar reporte. Entonces, para cargar los datos en Power Pivot existen básicamente tres formas. Una es trabajar directamente aquí en una planilla en la cual eh, ya existe, por ejemplo, pedidos o productos, sin incorporar una nueva. La otra forma es incorporando una planilla nueva. Y lo otra es utilizando el Power Query si es que los datos no están en forma correcta. La forma que yo voy a utilizar es utilizando una planilla independiente, aparte, y se supone que para hacer esta forma los datos deben estar en forma limpia, deben estar en formato tabular, de columna, no necesariamente en formato de tabla, pueden ser rangos, pero sí deben estar ordenados limpios, es decir, sin celdas o valores faltantes, sin celdas con errores, etcétera. En este caso están así, así que puedo utilizar esa forma. Si es que no estoy seguro de que la información que me están enviando no es limpia, puede tener algún problema y necesita un proceso de transformación, necesariamente tengo que hacerlo con Power Query. Y lo otro es trabajar directamente en la planilla, cargándolos al modelo de datos a través de la interfaz de Power Query. Perdón, de Power Pivot. Power Pivot, ¿cómo lo cargo? Bueno, acá yo lo tengo fuera, es un complemento que se habilita en Excel. Y cuando se habilita aparece una pestaña acá, o también en datos aparece un icono acá. Cualquiera de las dos lleva a lo mismo. Acá está el mismo icono. Entonces aquí dice, fíjense, agregar al modelo de datos. Si yo utilizo la misma planilla para utilizar Power Pivot, tengo que utilizar este botón agregar al modelo de datos. O sea, los datos que podrían estar aquí, al agregarlos, se agregan al modelo de Power Pivot sin la necesidad de pasar por Power Query o cargarlos en una planilla externa. En este caso, los datos están fuera, en dos planillas externas que son pedidos y productos. Entonces voy a la interfaz de Power Pivot y acá dice obtener datos externos. Entonces yo necesito traer datos. Y aquí aparecen los orígenes, los cuales yo puedo conectarme. Microsoft SQL Server, Access, Azure, otra plataforma, como dice ahí, archivos Excel, archivos de texto, otras fuentes, SQL, etc. No están todas las conexiones posibles acá en Power Pivot. Hay algunas que no están. ¿Y qué pasaría si yo necesito traer datos de otra fuente, por ejemplo de la web? Acá, que no está claramente en la web, ahí necesariamente tengo que utilizar Power Query para poder cargar los datos al sistema y del sistema, después del proceso de transformación, enviarlos al modelo de datos de Power Pivot o de Excel. En este caso, como es un archivo Excel, tenemos la opción y buscamos los libros que necesitamos. En este caso, pedidos, usar primera fila como encabezado. Acá se selecciona que es la única tabla o planilla que en este caso que tenemos. Podemos dar una vista previa, aparecen los datos, ok, y acá yo tengo la opción de seleccionar o seleccionar lo que necesite. En este caso necesito todas las columnas. Finalizar
y aquí aparece el proceso de carga, donde aparece la cantidad de filas, 253.600 filas cargó. Cierro y aparece en tabla denominada pedidos con los 253.600 registros. Ahora, mismo proceso para llevar, o para traer, mejor dicho, la planilla productos. Aceptar porque se conecta a un origen de datos externo. Le decimos que sí. Y ahí lo tenemos. Entonces ahora tenemos las dos tablas y también podemos cambiar entre la planilla Excel y la planilla de Power Pivot. Se fijan que cargó en Power Pivot toda la información, los 253.000 registros más la tabla de producto, pero en Excel no hay nada. No está en Excel, está en Power Pivot, que es, digámoslo así, una carga, podríamos decirlo, en memoria o por detrás de Excel, en el motor que tiene Excel de el análisis de datos. Ahí me han cargado los registros, los archivos. Entonces, volviendo al Power Query, aquí vamos a hacer ahora la tabla dinámica, el mismo registro que hicimos anteriormente, el mismo informe, ese pequeño informe que hicimos con respecto a las ventas por categoría y las cantidades por categoría. Y tenemos el mismo proceso. Tenemos que tener las ventas, y las ventas las obtenemos por la multiplicación de la cantidad por el precio. Pero acá solamente tenemos cantidad y el precio lo tenemos en otra tabla que es producto. Entonces, ¿cómo llevamos aquí el precio para acá a pedidos? Acá no se puede utilizar la función buscar B ni tampoco sumar una celda con otra. Aquí no se trabaja por celda, se trabaja por columnas enteras. Aquí no existe la referencia a la celda C3 o A1, no existe, es simplemente columnas enteras. Entonces, ¿cómo hago para traer este precio, que está, esa columna precio, que está asociada a un producto, para acá? Lo que debo hacer es ocupar funciones exclusivas de Power Pivot, que se llama lenguaje DAX. Ese mismo lenguaje DAX es el que se ocupa también en Power BI, o sea, es exclusivo para Power BI como para Power Pivot. Y también creo que se extendió a otras herramientas de Microsoft. No recuerdo exactamente una que podría ser una que es SASS, que también sirve para el análisis de datos, que también se puede ocupar ahí. Pero es un lenguaje exclusivo de Microsoft que creó para el análisis de datos utilizando las herramientas Microsoft. Bien, entonces lo que debo hacer acá es colocar el precio. Entonces, ¿cómo lo hago? Existe una función acá que se llama related, se escribe así, related. Entonces voy a colocar precio. Y coloco la función related. ¿Qué es lo que hace related? Related lo que hace, muestra todas las columnas de las otras tablas. En este caso tengo solamente una tabla adicional, que es la tabla productos. Entonces, si yo escribo la función related acá, aquí debería mostrar las columnas de la tabla productos. Y en este caso no lo está mostrando. ¿Por qué? Porque falta algo que es la similitud, o el equivalente, mejor dicho, el equivalente a lo que es la función buscar B que se hizo anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que está faltando acá? Hacer la relación. ¿Cómo hacemos la relación? Tenemos que ir a la vista de diagrama, y en la vista de diagrama vemos que tenemos las dos tablas y tenemos que relacionar una tabla con otra.
En este caso, para facilitar la comprensión, se identifica que el ID de producto también existe el ID de producto de la tabla productos, también existe en la tabla pedidos. No existe otra coincidencia, no se pueden hacer más de una relación, es una relación, no puede ser dos ni tres. Este nombre no necesariamente tiene que ser igual a este. El contenido de esos tienen que ser los mismos. Acá se repite una vez como vimos anteriormente y acá se repite muchas veces. O sea, el producto 1 que pertenece a la tabla de producto puede estar en un pedido o en muchos pedidos. Entonces, relacionamos y se crea una relación 1 a mucho. O sea, el producto X o 5 puede estar muchas veces en los pedidos o se puede pedir muchas veces el producto 5 o 6, pero acá va a aparecer una sola vez, una relación de 1 a muchos. Entonces estas tablas ya están relacionadas en este momento y ahora sí podemos ir a la tabla de pedidos y utilizar la función que se escribe relate. Entonces, ahora sí, muestra, como existe la relación, muestra todas las columnas de las otras tablas, en este caso solamente una. Si tuviésemos más tablas acá, mostraría todas las columnas de las otras tablas. En este caso tenemos solamente tres asociadas a la columna, perdón, a la tabla de productos. Y lo que necesitamos es el precio. Le damos OK, un Enter, y nos trae la información. Aquí vamos a hacer un pequeño cambio. Ahí, cambiamos el formato de la fecha y lo ordenó. Y ahí trajo el precio. Claro, aquí dice todo 19 porque lo ordenó también por producto, pero los demás están abajo. Aquí están todos los registros, los 253.600 registros. Ya, ok. Entonces, ahora vamos ahí. A calcular las ventas. Ahora sí podemos calcular ventas porque tenemos el precio. Vamos a multiplicar la cantidad por el precio. Entonces, las ventas aquí van a ser igual. Va a ser la tabla pedido, cantidad, por tabla pedidos, precio. Esperamos que calcule. OK. Y ahí está la información que necesito para hacer el pequeño informe. Teniendo esta información, perdón, puse actualizar. Cuando hago actualizar, aquí, solamente donde dice actualizar, actualiza la presente tabla. Si digo actualizar todo, actualiza todo. Tanto la tabla de productos como la tabla de pedidos y todo, desde el origen hasta lo que se ve actualmente. Entonces lo que debo hacer es una tabla dinámica. Voy a hacerlo en la misma hoja para no estar agregando más hojas y lo voy a hacer ahí. OK. Y acá tengo las tablas con sus campos. Entonces, lo mismo que hicimos con la tabla dinámica anterior. Categoría de productos, a fila, la cantidad, valores y las ventas. Y ahí tenemos la información. Esto lo podemos transformar digamos al formato con separadora de miles. Lo podemos hacer directamente acá o lo podemos hacer acá en esta donde
la cantidad. Aquí, cantidad. Separador de miles. Le quitamos los decimales. No necesita decimales. Y ahí cambió, ahí se actualizó. Entonces eso fue lo que hicimos en primera instancia en la primera tabla dinámica, con la forma tradicional utilizando la función buscar b. Y después agregamos una última columna que se llamaba comisión. Entonces, y si recuerdan, cuando aplicamos la columna comisión, tuvimos que ir a analizar tabla dinámica, cambiar origen de datos, porque al actualizar acá no sucedía eh, cambio, no se modificaba. Entonces, acá no es necesario hacer eso. Simplemente vamos a agregar acá la comisión. Y la comisión va a ser de la tabla de pedidos las ventas por 0,1. Damos enter y esperamos que calcule. Entonces volvemos al Excel y comisión ya apareció acá, sin necesidad de dar un botón actualizar. Se actualizó automáticamente y ahora comisión lo coloco acá en el sector de valores y aparece en la tabla dinámica. Entonces no hubo necesidad de estar cambiando origen de datos, estar actualizando según se vaya modificando, sino lo que hace Power Pivot, lo que hace es considerar como modelo de datos las tablas. Entonces, cuando exista una modificación en la tabla dinámica, automáticamente hay un nexo, hay una conexión y se actualiza automáticamente. Y de hecho, cuando se tiene muchas tablas y muchas columnas que están relacionadas entre sí, no es necesario ir cambiando rango en cada tabla, porque acá tenemos una pequeña tabla, pero generalmente se utilizan varias tablas. Por ejemplo, voy a copiar esta de acá, la voy a pegar aquí y ahora solamente quiero las ventas. Entonces la comisión la saco y la cantidad también la saco y puedo generar también el gráfico que corresponde, ¿cierto? Asociado a esa tabla dinámica. Y aquí yo puedo dar algunos arreglos, si quiero, le pongo las cantidades, etcétera. Entonces, cuando genero muchas tablas dinámicas, no ir cambiando origen por cada tabla dinámica, sino agregándolo al modelo de datos, al motor de análisis de datos de Power Pivot, automáticamente en la planilla Excel se actualiza. Esa es una, y además que también eh, se puede manejar gran cantidad de datos, millones. Puedo cargar 5, 6, 7, 10 millones de registros en Power Pivot sin ningún problema, que en Excel no podría hacerlo. Y también me permite conectarme a distintos orígenes. Entonces, eh, vamos a hacer acá también un ejemplo para que se vea la modificación y la actualización. En este caso, voy a crear un filtro. Lo voy a colocar acá. No tengo el año. No tengo aquí el año. Si ustedes se fijan, en ninguna tabla tengo el año. Ni el mes. Entonces, eso yo lo puedo agregar. Porque tengo un campo que se llama fecha en Power Pivot. Perdón, sí, aquí en Power Pivot. En la tabla de Power Pivot, en la tabla de pedidos, tengo un campo que se llama fecha. Entonces yo podría acá sacar el año, por ejemplo.
Esperemos que cargue. Y el año lo obtengo con la función year. Le doy el parámetro, en este caso es fecha pedidos, y le doy el enter. Entonces obtiene el año de una fecha determinada. Esperemos que cargue. Ok, entonces ahora tengo el año. Puedo ir acá a la tabla dinámica, apareció el año acá, y esto yo lo quiero transformar en una segmentación de datos. Año 2023 y año 2024. Había un dato del año 2024. Entonces, si ustedes se fijan, voy a hacer acá algo para que sea más visual. El año lo voy a colocar acá. Entonces el año también lo quiero en las columnas. Entonces me aparece el año 2023 y el año 2024. Y lo tengo acá también con un filtro que puedo colocar, seleccionar cualquier año o simplemente los muestro todos. Entonces, lo que quiero mostrar es lo siguiente. Tenemos año 2023 y año 2024. ¿Y qué pasaría si en el origen de la tabla o la planilla pedidos se agregan datos? Aquí le voy a poner 01 del 01 del 2025. Este dato no lo estamos ocupando, pero ya el mismo producto, no hay 11, 10. Y acá le ponemos 30. Ok, entonces agregamos un dato en el origen, en la planilla de origen, agregamos un dato que tiene por fecha año 2025. Entonces esto lo cerramos y acá no tenemos, todavía no se refleja, y aquí lo que tenemos que hacer es dar en, simplemente en dar en actualizar todo. Esperemos que termine de actualizar. Ok, y apareció automáticamente acá. No necesito hacer nuevamente lo mismo de estar cargando datos, de estar cambiando el origen de datos. No es necesario. Simplemente cargo los datos al modelo de datos, al modelo con las relaciones que corresponden, genero el modelo en sí, genero el informe, las tablas dinámicas con los datos que sea necesario, y después simplemente se van actualizando a medida que se vayan originando más datos en el origen. Por eso es importante el modelo tabular, porque si esos datos, el año por ejemplo 2025, que agregué recientemente, lo hubiese puesto acá, por ejemplo en otra hoja, acá, año 2025, o lo pongo por acá, por cualquier parte, no lo hubiese considerado, porque está buscando dentro de este rango y entiende que el rango va en formato tabular hacia abajo. Entonces, por eso es importante también, como le explicaba la vez pasada, el formato y el orden de las tablas o de los rangos. Entonces, para terminar, resumir que el, el Power Pivot en cierta forma lo que hace es agilizar y hacer un poco más eficiente el análisis de datos respecto a la carga de datos de distintos orígenes. Pueden ser bases de datos Access, pueden ser planillas Excel, pueden ser eh, archivos de texto, entre otros. Entonces, lo que hace es agilizar el trabajo en la automatización de los informes, y no es necesario como en el método tradicional más antiguo, de que hay que ir buscando el origen cada vez que se produce un cambio. En este caso no, en este caso simplemente se agrega el modelo de datos y el modelo reconoce toda modificación y se actualiza. En fin, eso quería mostrar. En el último video, que va a ser el cuarto, voy a trabajar netamente con lo que es el Power Query. Ahí
vamos a ver el proceso de transformación, nos vamos a conectar a una web, vamos a obtener los datos, los vamos a transformar y los vamos a agregar al modelo de datos de Power Pivot para poder hacer estas mismas tablas dinámicas, estos mismos informes y no trabajar de la forma antigua, digamos, de la forma tradicional, que es utilizando la función buscar B, sino utilizando el modelo de datos de Power Pivot, pero decía en conexión con un origen de datos que en este caso va a pasar necesariamente por Power Query para poder hacer la transformación. Entonces, eso quería contarles, espero que les sirva esto de alguna manera para que puedan agilizar su proceso de datos si es que trabajan en esto, y si no, por último, como conocimiento general. Así que eso. Adiós.